¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Y vamos a comenzar con la realización de uno de los personajes más populares del mundo del cine, del mundo del terror. Chucky, el muñeco diabólico. Hace muchísimo tiempo que deseaba realizarlo y bueno, pues aquí lo tengo. Tengo el plan de hacer varios personajes de terror. Todavía falta un poquitito para el Halloween, pero estamos muy a tiempo de avanzar con varios personajes. Además de que en especial Chucky es un personaje permanente. A todo mundo le encanta Chucky, no necesitamos que sea Halloween. Aunque bueno, pues sabemos que en Halloween son los días especiales para este tipo de personajes. ¡Qué miedo! Así es que pues aquí lo tengo para ustedes. Espero que les guste. A mí me encantó realizarlo. Me gustó mucho el resultado. Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Miren nada más qué cara tiene de enojado. Así nos quedó. Ya saben que nuestros personajes siempre dan su vueltecita. Chucky está todo despeinado, así es que no importa cómo tenga el cabellito. Intentamos eso, lograr que se viera despeinado. Y pues estas son mis tijeritas, las tijeras que ocupo generalmente, pero le quedaron perfectas a este precioso Chucky. Tal vez no se note mucho, pero mire, Chucky es muy cachetoncito, tiene las mejillas muy prominentes. Intentamos que se le marcaran, espero que se note. Créanme que en vivo y a todo color se ve genial. Con esas cicatrices, amigas, y con su cara de súper malo. Así es que espero y se animen a realizarlo. Y también espero que estén muy pendientes de los siguientes personajes que vamos a realizar. Déjenme en los comentarios qué personaje de terror les gustaría que realicemos. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Eso nos ayuda mucho al crecimiento del canal. Estoy con la ilusión de terminar este 2024 con 50,000 suscriptores y sé que con su ayuda lo voy a lograr. Así es que apóyenme, por favor. Quiero agradecer también con todo mi corazón a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bellísimo proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada en el nivel intermedio. Los miembros de ese nivel intermedio, ya están realizando a Chucky desde hace varios días. Mi agradecimiento eterno a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga, Patricia Hillesheim, Guadalupe Pánuco, Patricia Buonacorsi, Canal Luco y Susana Soto. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes por su apoyo. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Chucky, vamos a medirlo. Es importante ya que en la pantalla no se aprecia el tamaño. Muchas de ustedes venden o simplemente quieren saber el tamaño para ver si se adecua a lo que ustedes están necesitando. Vamos a medirlo desde la punta de la cabecita hasta los piecitos, mide casi 22 centímetros. Así es que queda de muy buen tamaño. Este detalle de las tijeritas se le ocurrió a mi hijo, vio las tijeritas que son las que yo ocupo para trabajar y se las puso y le quedaron geniales y miren qué hermoso se ve. Si algunas de ustedes venden, pues es una buena idea para ponerlo en la fotografía que tenemos para ofrecer nuestros productos. Incluso se los pueden ofrecer ya con las tijeritas. Obviamente, pues le van a sumar al precio el costo de las tijeras, pero es que sí se ve genial, vean ustedes, y con esa cara de malo que tiene. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. Prácticamente todo el proyecto fue realizado con material de la marca Sinfonía, a excepción del cabellito. Pero ahorita nos vamos a ir parte por parte.
Sinfonía es una hilaza 100% algodón mercerizado, consta de 6 hebras y es de 2 milímetros de grosor. Les doy esta información porque tal vez en su localidad no logren conseguir marca Sinfonía, pero pueden conseguir un material del mismo grosor para que les quede del tamaño que nos quedó a nosotros. Les recuerdo, si ustedes utilizan una hilaza o hilo, lo que ustedes utilicen, lana, lo que ustedes utilicen de un mayor grosor, el resultado final va a ser un choqui más grande. Si utilizan hilaza de un menor grosor, el resultado final será un choqui más pequeño. Por favor, tomen todo esto en cuenta al momento de escoger las hilazas con las que van a trabajar. Nos vamos a ir más adelante a la explicación del cabello. Es un material diferente, pero es que a mí me gustó mucho cómo se le veía. Así es que si quieren también utilizar el cabello de marca Sinfonía, lo pueden hacer. Hay un tono muy similar que se llama también canela. Este del cabello es canela. También lo pueden utilizar en marca Sinfonía. Pero bueno, vámonos paso a paso. Vamos a necesitar el color blanco. Como pueden ver, hicimos la parte baja de los zapatitos, este detalle de los tenis, esta parte baja del pantalón y algunas partes de su camisita, color blanco. Vamos a utilizar el color granate con el que hicimos los tenis, algunos detalles de la parte baja del pantalón y parte de su camisita. Vamos a utilizar el color azul rey con el que realizamos su pantaloncito. El pantaloncito lleva el peto y por la parte de atrás lleva sus tirantitos, vean. Y también con ese mismo color azul rey hicimos algunas líneas de la camisa. Vamos a utilizar muy poquitito verde, así es el color verde, tanto para la parte baja del pantaloncito como por algunas líneas de la camisa. Vamos a requerir el color carne. Con el color carne hicimos las manitas con las que está sosteniendo su arma y toda la cabecita y una pequeña parte del cuello, color carne. El cabello lo hice con marca La Abuelita. Yo lo escogí porque tanto el tono como el efecto del cabello en lo personal me gustó mucho. Chucky tiene su pelito como estropajoso y eso fue lo que me gustó. Marca Sinfonía es una hilaza preciosa de altísima calidad, es brillante, se ve hermosa, pero Chucky tiene el pelo bien feo. Así es que no es que la abuelita sea feo, pero a mí me dio el efecto a mi gusto, el efecto que estaba buscando. Entonces es color canela. Recuerden, es también de 2 milímetros de grosor. Con ese mismo tono hicimos las cejas y la parte baja de los ojos porque Chucky es como muy ojeroso. Entonces quise dar ese efecto que espero se haya logrado. Para las cicatrices del rostro de Chucky utilicé el color burdeos, que es un color más encendido, un rojo más encendido combinado con color negro. Ya lo van a ver en los tutoriales. Pero si no tienen un rojo burdeos, busquen entre sus hilazas un tono más oscuro de rojo y si no, no se preocupen, pueden utilizar el mismo que utilizamos para la ropita. Pues en cuanto a hilazas, eso es todo, amigas. Vamos a ver qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a Chucky. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros. Yo conseguí estos que tienen la orilla azul. Chucky tiene los ojos azules. Hay unos también con una orilla que es como un tanto brillante. Hay unos en color más claro. El color que consigan, y si no se lo pueden poner negro, no pasa nada. Pero estos azules se le ven muy bonitos, con sus respectivas arandelas, recuerden, y esto es opcional, este artefacto que sirve para colocar los ojitos, y si no, bueno, los colocamos de manera tradicional, no pasa nada. Vamos a requerir un par de botones de color rojo. Estos botones son de un diámetro aproximado de 8 milímetros. Yo siento que le quedaron un poco grandes, aunque a final de cuentas me gustó cómo se ven. Si ustedes pueden conseguir un poco más pequeños, está bien, o si les gusta del tamaño que le quedaron en su overall, pues
Repito, son de 8 milímetros. Vamos a requerir 2 monedas de 2 pesos. Son monedas aquí en México de 2 pesos. Tienen un diámetro de 2 centímetros con 2 milímetros aproximadamente. Esto es para poner en la planta del piecito de Chucky. La intención de colocar esas monedas es simplemente que la parte baja de los piecitos se vean planitas, lo más planitas que sean posible. Si no colocamos moneda no pasa nada, lo único que va a hacer es esa parte baja del piecito va a tener cierto volumen, no se va a ver planito. Inclusive también pueden cortar unos plásticos que coloquen en la parte baja del piecito y eso también va a ayudar muchísimo. Mientras más gruesos sean esos plásticos, más planitos van a quedar. Repito, aproximadamente 2 centímetros con 2 milímetros de diámetro. Vamos a requerir también, amigas, 2 limpiapipas, uno para cada bracito. Con esto lo vamos a articular y a la vez rellenar. Esto es para que el bracito tenga cierto movimiento y lo va a poder Chucky acomodar sus bracitos como él quiera. Vamos a requerir relleno sintético. La sugerencia es rellenar cada una de las piezas de los amigurumis bien, perfectamente bien rellenas para obtener la forma que el diseñador o diseñadora está buscando. Muchas veces si no se rellenan bien se ven extraños y no se logra la forma deseada. Y también tengan en cuenta que a veces el diseñador o diseñadora les puede indicar que ciertas piezas no van a ir con relleno o que van a ir solo una parte rellenas. Así es que cada vez que realicen un amigurumi tengan todo esto en cuenta. Pues en cuanto a materiales, eso es todo. Las tijeritas es algo opcional, pero se ven geniales, amigas. Esto ustedes decidan si quieren comprar tijeras especial para su Chucky o sin ellas, no pasa nada, aunque sí le da una vista más terrorífica. Vamos a necesitar silicón, ya sea frío o caliente. No tengan miedo de utilizar el silicón frío, pega tanto como el silicón caliente. Antes de ver las herramientas que vamos a necesitar, les voy a sugerir que vayan preparándose con un cartoncito que mida aproximadamente 10 centímetros. Este cartoncito nos va a ayudar para cortar el cabello de Chucky a la medida que lo vamos a necesitar. Ahora sí vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar. Vamos a requerir un crochet de 2.5 o adecuado a el material con el que vayan a trabajar. Generalmente se recomienda hacer los amigurumis con un crochet más pequeño de lo que recomienda su etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta de marca Sinfonía pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo utilizo el de 2.5. ¿Cuál es la intención? Que los puntos queden bien cerraditos al momento de tejer, que no se vaya a ver el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Vamos a requerir un marcador de puntos, puede ser un marcador plástico como este o una hebrita que contraste con el color que estén trabajando en ese momento. Prácticamente todo el proyecto va a ser trabajado en espiral y es muy importante marcar el primer punto porque si no sería muy fácil perdernos. Vamos a requerir aguja lanera, aguja para coser normal. Todavía trae el hilo con el que le bordé las cicatrices y esta aguja es opcional. Yo la utilizo para abrir los ojitos. Acabamos de decir que debemos de trabajar bien apretadito y a veces es difícil colocar los ojitos y esto nos ayuda mucho para abrir el orificio en el que vamos a introducir los ojitos. Otra vez es opcional, ustedes pueden utilizar el método que acostumbren para abrir el punto donde van a colocar los ojitos. Y vamos a necesitar alfileres. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Prepárense que antes de lo que se imaginan comenzaremos a realizar a Chucky, el muñeco diabólico.